Es un gran dato el que vimos esta mañana en Estados Unidos, un crecimiento que no habíamos visto desde 2014 y que contribuye a esta expectativa de pues un panorama económico mucho más favorable en los próximos años. Claramente se están viendo algunos de los efectos de la reforma fiscal. El consumo privado, que es cerca del 70% del PIB, creciendo a 4%, es un muy buen dato. Vemos la inversión privada, vemos cómo están las familias en Estados Unidos y todo nos indica que la economía en Estados Unidos está muy bien. Y esto, más allá de las implicaciones políticas que puedan ser utilizadas por el presidente Trump, creo que también aluden a dos cosas. La primera es que probablemente las empresas van a continuar con buenas utilidades hacia adelante. Tú lo mencionabas hace rato, ha sido una semana complicada por las noticias de Facebook y Twitter, sin embargo los índices cierran de manera positiva. Hasta el momento llevamos casi la mitad de los reportes trimestrales corporativos en Estados Unidos con utilidades que rondan más o menos el 20%, lo cual también es muy favorable y nos hace pensar que la economía en Estados Unidos está bien. Entonces yo creo que por el lado de las empresas todo se ve positivo, es un soporte para equities. Por otro lado, creo que también pone algo de presiones para el Fed. Tenemos decisión del Fed la próxima semana, no se esperan cambios en su postura monetaria, pero yo creo que sí puede construir el caso para un alza en septiembre y probablemente otra alza en diciembre. Entonces empezamos a ver una economía que está en pleno empleo, pero que ya empieza a reflejar ciertas presiones en precios, sobre todo ciertas presiones en salarios, y me parece que el Fed va a estar ahí. El otro gran riesgo que le vemos a la parte económica en Estados Unidos es la política proteccionista del presidente Trump, porque toda esta retórica tan radical que ha tomado con China, con la Unión Europea, con sus mismos socios comerciales del TLC, pudieran en algún momento ser pues un contrapeso negativo para una economía que está creciendo. Entonces, yo creo que tiene muchos temas y probablemente la siguiente semana la Reserva Federal va a comentar mucho de esto, ¿no? En el comunicado. Sí, justo veía yo algunos analistas hoy que decían que esto también le da margen para continuar con lo que tú dices, ¿no? Con su política comercial proteccionista, su retórica arancelaria, en fin, son varios elementos e interesante también porque la semana pasada Trump criticó a la Fed por estar subiendo las tasas de interés, ¿no? Como dices, no se espera que lo haga en esta reunión, pero claro, seguramente lo hará en próximas reuniones. Y en el caso de México también tuvimos una semana muy positiva para el peso, lo comentamos hace un momento, hoy mismo llegó a niveles de 18.53, después se regresó un poquito, está en 18.63, como quiera, creo que están cambiando las expectativas en el mercado. Las expectativas para el peso han sido muy buenas, yo creo que fue un cambio muy importante el que tuvo el peso después de las elecciones, porque la cobertura que hizo el mercado pues ya se deshizo. Este rally postelectoral del cual todo el mundo habla pues está sustentado por pues una visión de mayor conciliación por parte de López Obrador, por inversionistas globales que ven a México todavía con buenos fundamentos macroeconómicos y sigue siendo uno de los top picks entre mercados emergentes. Y yo creo que algo que le sirvió mucho esta semana al peso tiene que ver pues todas las noticias que tuvimos en el frente comercial. Jean-Claude Juncker en esta reunión con el presidente Trump en Washington, pues por lo menos abre la posibilidad de que la Unión Europea tenga un acuerdo o por lo menos que las pláticas continúen. Y la otra es lo que tú mencionabas hace rato, que el día de ayer estuvieron autoridades de México con sus similares en Estados Unidos, las pláticas van por buen camino, todavía falta mucho por recorrer, pero me parece que por lo menos dejar de lado el impasse que habíamos visto en meses anteriores también es positivo para la divisa y por eso es que hemos visto que esta semana va a cerrar con el mejor desempeño en mercados emergentes solamente después del peso colombiano. En lo que va del mes sigue siendo también de las divisas más fuertes. Y yo coincido con Esteban, yo creo que va a tener una primera resistencia importante, al menos de corto plazo, en el 18.50. Ahí hay algunos vencimientos de opciones que probablemente le va a costar mucho trabajo romper, pero esto lo que nos dice es que por lo menos el escenario sigue siendo favorable y vamos a ver un tipo de cambio mucho más estable en las próximas semanas. Sí, y seguramente ese escenario se va a consolidar si, digo, la señal que quedó de esta reunión de los equipos negociadores de México y Estados Unidos es que pues van a buscar un acuerdo pronto, seguramente finales de agosto es el periodo que han señalado como la posibilidad para mantener abierta la ventana de oportunidad. Y luego tenemos aquí en México también el tema de inflación, tuvimos el dato de la primera quincena esta semana, salió alto, ¿no? Salió
4.85% anual, la lectura de la primera quincena de julio, y viene la decisión de Banco de México pegadita a la del FED. Sí, ahora sí que uno a uno esta semana, lo cual luego ha sido un poco extraño verlo así en semanas o meses anteriores, pero lo que comentas es muy cierto, ¿no? Hemos tenido ya algunas presiones inflacionarias. Si lo comparamos la métrica anual cuando la veamos en abril y la de la primera quincena de julio, por lo menos tienes unos 40 básicos de incremento en la inflación anual, explicado por algunos factores que aquí habíamos platicado en algún momento, entre ellos el precio de las gasolinas, sobre todo a nivel internacional, que se había presionado junto con el incremento en los precios del petróleo. Nosotros seguimos viendo que hay dos jorobas en la inflación en el año. ¿Te acuerdas que alguna vez lo habíamos platicado? Es una en el mes de julio, donde esperamos 4.9%, y nuevamente entre septiembre y octubre veremos inflaciones entre 4.9% y casi 5%. Sin embargo, nuestro estimado de fin de año sigue siendo de 4.3%. Todavía no estamos en el 3 de Banjico. Entonces, eso es algo que a lo mejor algunos miembros de la Junta de Gobierno pues van a discutir la siguiente semana. Nosotros pensamos que no hay un caso para pensar en una alza en la tasa de referencia la próxima semana. Tenemos un tipo de cambio que se ha apreciado de manera importante y eso quita ciertas presiones. También creemos que Banco de México puede ser mucho más cauteloso, ahorrarse una alza y esperarse a septiembre que el FED sube para analizar cómo está